Ediciones La Llave. Acabamos de publicarle este libro a Elías Capriles, Chamanismo y Dzogchen, que se presentará el próximo 24 de enero, por cierto. Quería presentaros brevemente a Elías, al que seguramente ya conocéis todos, y simplemente decir que, como sabéis, pues Elías es uno de los grandes sabios del budismo y del Dzogchen. Es un escritor prolífico, y no solo es un académico, por supuesto, sino que, un poco al modo de Indiana Jones, es un académico que predica también con la experiencia y la práctica. No sé si es la comparación más auspiciosa, pero bueno. El caso es que está aquí para hablarnos de ecología y budismo. Seguramente sabréis también que Elías ha sido un activista medioambiental muy destacado en Venezuela, con un compromiso también desde el punto de vista psicoespiritual. Y bueno, la idea era que, además de la presentación de la semana que viene, pues pudiera haber una charla para hablar de esta otra faceta tuya. Quiero añadir también que tenemos una pequeña discordancia de media hora en el inicio de la charla. La Casa del Tíbet la ha anunciado a las 7, en cambio en el evento de Facebook y en las redes sociales está anunciado a las 7:30, y por lo tanto pues le hemos pedido a Elías que comience con una pequeña meditación para hacer tiempo y para esperar a otras personas que podrían llegar a las 7:30, si os parece bien. Nada, pues pido disculpas por este pequeño malentendido y, de todas maneras, pues lo aprovecharemos para meditar. Yo no soy muy bueno presentando a la gente, pero espero que baste con esto de momento. Y simplemente decirte, que Elías, que muchas gracias por venir, y muchas gracias por tu nuevo libro, también por Budismo y Dzogchen. Gracias a vosotros por la publicación, porque uno escribe para que lo publiquen, y cuando no aparecen editoriales que publican estas cosas, pues nada, no está bien, pues. Así que es una gran oportunidad para mí también. Pues ahí estamos. Muchos años. Las 4 nobles verdades fueron la primera enseñanza que dictó el Buda Shakyamuni después de su despertar o iluminación, Bodhi, como quiera lo llamemos, porque explica, primero que nada, el porqué de la práctica budista, y en segundo lugar, qué es lo que distingue la práctica budista de otras meditaciones externas al budismo. La primera noble verdad es dukkha. No me gusta tener que utilizar palabras extranjeras, pero no hay una traducción precisa. Por lo general se dice sufrimiento, pero las enseñanzas budistas, desde las del canon Pali hasta el resto de las enseñanzas budistas, distinguen 3 tipos de dukkha. Uno es el dukkha dukkhata, el dukkha del sufrimiento. Ahí sí podemos decir sufrimiento propiamente dicho. El dukkha del sufrimiento es aquello que todos consideramos como sufrimiento, o sea, como un dolor físico o mental, algo que nos molesta, que nos tortura. Después tenemos el segundo tipo, es el dukkha del cambio. Y el dukkha del cambio es aquel que se produce cuando tenemos una condición privilegiada y sabemos que la vamos a perder. En el budismo, tradicionalmente, se le atribuye a los dioses. Los dioses son individuos que obtuvieron una meditación de un tipo o de otro y pueden pasar muchos años en ella, tiempos enormemente largos en ella, pero como es algo creado, producido, fabricado, condicionado o compuesto, intencional, es algo que es transitorio. Y aunque no tengamos sufrimiento durante la mayor parte del tiempo, está sujeto a sufrimiento, porque cuando vemos que vamos a caer de ese estado, empezamos a sufrir,
Y eso es lo que se llama el sufrimiento, el dukkha del cambio. Entonces el primer tipo de dukkha es el dukkha del sufrimiento, todo lo que todos llamamos sufrimiento. El segundo tipo es el dukkha del cambio. Es cuando tenemos una condición privilegiada y ya sabemos que la vamos a perder. Se ilustra con los dioses que tienen precognición y tienen la precognición de que van a caer de ese estado y empieza un sufrimiento terrible. Y el tercer tipo de dukkha se llama el dukkha de los samskaras, pero no le hagan caso a la palabra. Podemos llamarlo dukkha todo abarcador, porque es un dukkha que está siempre allí y puede ser una sensación de carencia de plenitud, una sensación de un mínimo desasosiego, de algo que no está del todo bien, un cierto malestar, que está allí todo el tiempo, aunque la mayor parte del tiempo no nos percatamos de él, porque lo eludimos poniendo nuestra atención en otra cosa, o nos inventamos que vamos haciendo tal cosa, vamos a tener una total satisfacción y nos dedicamos a hacer todo aquello que creemos que tenemos que hacer para obtener esa satisfacción, y concentrándonos en todas estas cosas nos olvidamos, o sea, nos hacemos inconscientes de ese malestar, esa carencia de plenitud, esa insatisfacción que tenemos constantemente, que nunca se nos escapa, que nunca se desaparece. Esto lo podríamos ilustrar de muchas maneras, pero hoy lo que nos interesa es relacionar las 4 nobles verdades con la crisis ecológica. Entonces, por ahora no vamos a entrar en más detalles. El segundo tipo de dukkha, la segunda noble verdad es la causa del dukkha. Y esto se explica de distintas maneras en distintas tradiciones budistas. En el canon Pali, por lo general se dice que es el tanha, en sánscrito Trishna, que es el ansia. A veces se dice el deseo, o la sed, y se habla de distintos tipos de ansia: el ansia de placer, el ansia de existencia, de seguir existiendo, de seguir siendo. Y cuando nos dedicamos a la práctica budista, entra un tercer tipo, agrega a la práctica un tercer tipo, que es el ansia de extinción en el nirvana. Esto sobre todo en la práctica de lo que el Mahayana llama Hinayana, pero siempre surge un elemento de esto en toda la práctica budista, incluso cuando son las prácticas más elevadas, que ponen mucho énfasis en que el nirvana no es algo que está en el futuro, que es la verdadera condición nuestra ya en el presente, en el ahora. Pero de todas maneras, puesto que estamos trabajando para obtenerla, comenzamos a desarrollar una cierta ansia de iluminación, aunque no sea tan precisamente una ansia de extinción en el nirvana. Y en el Mahayana a veces se dice que es el karma. Algunos textos como el Uttara Tantra, el Ratnatrabhivagga dice que es el karma, pero la interpretación más precisa para mí es que es la avidya, es el marikpa en tibetano. Es eso que explicábamos antes de comenzar la charla, a las 7:10, cuando los que estaban aquí para ese momento, que dijimos que había 3 tipos de avidya, que el primero era la ignorancia de nuestra verdadera condición debida a un factor de estupefacción, lo ilustramos así, que ha acompañado la corriente mental de los seres que sienten desde tiempos sin comienzo. Dijimos que el segundo tipo era la dualidad del sujeto y el objeto, el percibir los objetos de los sentidos como algo externo. Y que el tercer tipo era la pluralidad, el tomar distintos segmentos
del continuo sensorio o sensorial como figura y dejar lo demás como fondo, y sentir que eso que tomamos como figura está en sí mismo separado cuando en verdad lo ha separado nuestra percepción, y sentir que es en sí mismo un tanca de tara verde, un reloj, una botella de agua mineral, una cámara, etc. En todo caso, yo diría que, y esto no lo estoy inventando yo, esto está en los textos del Mahayana, y también incluso en el Canon Pali y en el Theravada se insiste en que los 12 eslabones de originación interdependiente son muy importantes. El Trishna, que para el Theravada y para el Canon Pali es la causa del dukkha, es el 8º eslabón, y el primero es la avidya. Está muy claro entonces que el dukkha es una consecuencia de la avidya, y por lo tanto la avidya es la verdadera causa del dukkha. O sea, el Trishna es el 8º eslabón, el Tanja, esta ansia, y el primer eslabón es la avidya. Por lo tanto, la avidya es la causa del dukkha. La avidya, que es una combinación de ignorancia de la verdadera condición con percepción distorsionada de la realidad, es la causa del dukkha en todas sus modalidades, el dukkha del sufrimiento, el dukkha del cambio y el dukkha todo abarcador. Entonces, la segunda verdad es la causa del dukkha. La tercera verdad es la cesación del dukkha a través de la eliminación de su causa. En el caso del Hinayana, de lo que el Mahayana llama el Hinayana, es el Nirvana. En el caso del Mahayana, es el Nirvana no estático, apratyatishta Nirvana. Y en el caso del tantrismo, del Dzogchen, también podemos decir que es el Nirvana no estático. Es cuando el estado de Rigpa se establece y no hay vuelta atrás. Este viene siendo ya la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad es el sendero que permite eliminar el dukkha, eliminando su causa, y por lo tanto establecernos en la tercera noble verdad, que es el estado despierto, la budeidad. Esto parece muy raro, que la cuarta noble verdad sea el sendero, porque ¿cómo es posible que lleguemos a la budeidad sin haber seguido un sendero? Debería ser la tercera noble verdad el sendero y la cuarta la budeidad. No. Porque si no ha habido nadie que haya obtenido la budeidad, no hay un sendero. Porque en ese caso el sendero es construido por la mente que está poseída por la avidya, por el error, por la percepción distorsionada de la realidad, por la ignorancia de la verdadera condición. Y en este caso ese sendero lo que va es a reafirmar esa avidya, esa ignorancia de la verdadera condición y esa percepción distorsionada. Y jamás vamos a llegar a la budeidad. Por lo tanto, la tercera verdad es la budeidad. Una vez que hay un Buda que nos da un sendero, tenemos la cuarta noble verdad, que es el sendero. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para relacionar esto con... ¿Por qué yo relaciono las cuatro nobles verdades con la crisis ecológica? La crisis ecológica es el signo de nuestro tiempo. A pesar de que no estemos conscientes de ella todo el tiempo, tenemos mecanismos para ignorar lo que es incómodo. Y es muy incómodo saber que estamos en el medio de una crisis ecológica
que si todo sigue como va y no hay un cambio radical tanto en el estado mental de los individuos humanos como en el proyecto tecnológico de dominio sobre la naturaleza, como en todos los sistemas sociales, políticos, económicos que imperan en el mundo actualmente, pues el resultado va a ser la extinción de nuestra especie en el medio de terribles sufrimientos. Y como esto es muy doloroso, pues lo ignoramos y nos concentramos en distracciones. Estamos siempre mirando el móvil, estamos siempre mirando la televisión, buscamos distracciones, pensamos que vamos a obtener una enorme satisfacción cuando obtengamos esto, cuando obtengamos aquello, y nos olvidamos de todo este mal. Y eso es justamente lo que hacemos con respecto al dukkha también. O sea que lo que hacemos con respecto a la crisis ecológica, que es el dolor de nuestro tiempo, es lo que siempre hemos hecho con respecto al dukkha, ignorarlo, concentrándonos en otra cosa. Imaginando que vamos a obtener una gran satisfacción, una gran plenitud en algún momento, pero que nunca vamos a alcanzar, porque lo hacemos desde una perspectiva que confirma la avidya, que es la causa del dukkha, y por lo tanto jamás podemos eliminar el dukkha, eliminando la avidya, y de esta manera llegar a la total plenitud y perfección, que es el sentido etimológico de la palabra Dzogchen. Dzogpa puede significar dos cosas. Por ejemplo, si esta botella está llena de agua hasta el tope, yo digo que está Dzogpa. En este caso, Dzogpa significa lleno, pero digamos pleno, que nos da lo relacionamos mejor con aquello que queremos ilustrar. Entonces, Dzogpa es pleno, pero al mismo tiempo Dzogpa es perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando una de estas gimnastas, como la famosa Nadia Comaneci, la chica rumana esta que hizo 10-10-10 en 2 Olimpiadas consecutivas, las 2 veces hizo lo que se considera una performance, una ejecución perfecta. Y en este sentido, esto también es Dzogpa. Algo que se hace perfectamente también es Dzogpa. Entonces, Dzogpa podemos traducirlo como plenitud y perfección. Y Chenpo, en general, significa grande, pero Chogyal Namkhen Norbu dice que grande es la palabra relativa, porque grande puede ser más grande o menos grande. Pero en la palabra Dzogchen, Dzogpa no es relativo, Dzogpa es absoluto, y por eso es mejor traducirlo como total. De manera que combinando todas estas explicaciones que hemos dado, podemos traducir Dzogchen como total plenitud y perfección. Es el estado de budeidad, se caracteriza por una total plenitud y una total perfección. Total plenitud, no sentimos carencia de nada, estamos siempre rebosantes de plenitud. Y perfección, todos nuestros actos son perfectamente precisos y dan en el blanco de manera perfectamente correcta. Total plenitud y perfección. Y una perfección que no es condicionada, creada, producida, fabricada. Y esto se ilustra en una parábola budista con una competencia entre el Buda y un maestro de la cítara. Entonces el maestro de la cítara era una maravilla. Y están tocando juntos y los dos tocan tan bien que nadie puede decidir quién es mejor. Entonces el maestro de la cítara rompe una cuerda y sigue tocando maravillosamente. El Buda rompe una cuerda y sigue tocando maravillosamente. El maestro de la cítara rompe otra cuerda, el Buda rompe otra cuerda, el maestro de la cítara rompe otra cuerda, el Buda rompe otra cuerda. Quedan tocando los dos con una sola cuerda y todavía son maravillosos los dos y no se puede decidir. Y allí el Buda rompe la última cuerda y sigue tocando de manera maravillosa. No es para decir que el Buda tenga poderes mágicos, que bueno, que también tiene lo que
los seres en el samsara percibimos como poderes mágicos, aunque para el Buda no son poderes mágicos, pero nosotros los vemos como poderes mágicos, sino más bien lo que representa es que esa perfección no es creada, producida, fabricada, condicionada, compuesta, no depende de una cuerda. En cambio, para el maestro de la cítara depende de que él pasó años entrenándose y finalmente logró olvidarse de sí y que todo se tocara maravillosamente, pero siempre tenía la posibilidad de que entrara la conciencia dualista y hubiera autointerferencia. Bueno. Entonces, el problema, el equivalente del dukkha en nuestra época, también tenemos el dukkha, por supuesto, y más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque la avidya está más fuerte que nunca. La visión que tienen el Dzogchen, el budismo tántrico, e incluso todas las formas de budismo, pero sobre todo el Dzogchen y el budismo tántrico, el Vajrayana, tienen una visión degenerativa de la evolución espiritual y social humanas. Entonces se habla de un Kritya Yuga o un Satya Yuga, una era de perfección o era de la verdad en los comienzos. Luego, hay dos tipos de clasificaciones, en 4 y en 3. Cuando son en 4, después viene el Treta Yuga, que sería la era de 3, después el Dwapari Yuga, que es la era de 2, y finalmente el Kali Yuga, que es la era negra o era de la oscuridad, y es la era en que nos encontramos. Es cuando la avidya alcanza su máximo grado. Y ahora estamos en los finales, en el mismo final del Kali Yuga. Estamos en el punto en el cual la avidya, esta segunda noble verdad, esta combinación de ignorancia de la verdadera condición con percepción distorsionada de la realidad, se encuentra en un nivel que nunca se había alcanzado antes en este ciclo cósmico temporal. O sea, estamos en el colmo de lo malo en este momento. Es todo lo contrario de la visión moderna de la evolución espiritual y social humana, según la cual todo se va perfeccionando y los seres humanos de la época de las cavernas eran los trogloditas que se daban, cuando había comida, se daban con el mazo en la cabeza para quedarse con la comida, y cuando un hombre veía a una mujer le daba por la cabeza con el mazo y la arrastraba a la cueva. Hoy sabemos que esto es un mito. Hay una ciencia que se llama la paleopatología, que se dedica a estudiar. El patólogo del hospital es el que determina de qué murió el occiso, y paleos antiguos. Entonces, determinar la causa de muerte de los cadáveres más antiguos, de los restos humanos más antiguos, del neolítico, del paleolítico, etc. Y mientras más atrás vamos, menos violencia encontramos. Y en Eurasia no se encuentra violencia, muertes por violencia ejercida por otros seres humanos sobre seres humanos antes del 4000, 4500 a.C., antes de la era cristiana. Es todo lo contrario a lo que nos han metido en la mente la visión de la modernidad. No había tampoco sexismo, los dos géneros tenían igualdad, ya había una distinción de división de trabajo, pero no de estatus. Esto lo encontramos a través de la arqueología. En las tumbas se encuentra que las tumbas de hombres y mujeres tienen el mismo estatus. En cambio, más adelante ya se encuentra una división de estatus terrible. De la misma manera, tampoco se encuentran grandes divisiones sociales, unas tumbas de ricos, otras de pobres, unas de reyes muy fastuosas, otras de gente muy humilde.
no aparece nada por el estilo. Y de la misma manera tenemos otra ciencia que es la etnoecología, que se ocupa de determinar la relación entre las etnias y su medio ambiente. Y, por ejemplo, Philippe de Collat, un antropólogo francés que vivió con los Achuar en el Ecuador, se percató de que las zonas que ellos han habitado por más tiempo tienen más biodiversidad, y se llevó un gran equipo del Centre National pour la Recherche Scientifique de Francia y hicieron pruebas por todo el Amazonas y llegaron a la conclusión de que en el Amazonas las tierras que han estado habitadas por mayor tiempo son las que tienen mayor biodiversidad. En cambio, hay un libro de Tom Dale y Vernon Gill Carter que se llama Topsoil and Civilization, que muestra que casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. Y hoy en día estamos a punto de acabar con nuestra propia especie por el mal uso que estamos haciendo del medio ambiente, por aquel proyecto que Gregory Bateson, yo lo considero un sabio, nacido en Inglaterra, pero vivía en California, en Estados Unidos, llamó propósito consciente en contra de la naturaleza. De modo que es evidente que la avidia, esta combinación de ignorancia de nuestra verdadera condición con percepción distorsionada de la realidad, ha ido aumentando a lo largo de los tiempos y que en nuestra época ha alcanzado un grado que nunca antes había alcanzado y que se manifiesta como la destrucción del ecosistema más terrible que podamos haber imaginado nunca. De la misma manera, tal como esa es la primera noble verdad de la ecología, la segunda noble verdad de la ecología es la misma segunda noble verdad del Buda. Es la avidia, y ya vamos a explicar por qué. Pero vamos a ir poco a poco. La tercera noble verdad es la misma iluminación que es la tercera noble verdad del Buda, la misma budeidad, pero que es la condición de posibilidad de la regeneración del ecosistema. Y la cuarta noble verdad es la misma que en las cuatro nobles verdades del Buda, que es el sendero que hay que seguir para curar la mente, pero al mismo tiempo todo lo que hay que hacer simultáneamente para curar a la sociedad, de modo que no sigamos destruyendo la base misma de la vida y haciendo nuestras vidas cada vez más miserables, en la creencia de que las estamos haciendo cada vez mejores, que estamos perfeccionándolo todo y que vamos, como lo creyó la modernidad, hacia un paraíso terrenal producido mediante la tecnología. La ciencia que permite desarrollar tecnología y la tecnología que permite desarrollar una sociedad en la cual finalmente hasta se podría eliminar el trabajo, supuestamente, ¿no? Resulta que eliminar el trabajo sería a lo mejor la cosa más terrible. Es muy conocido que cuando la gente se jubila, después de todo haber trabajado toda su vida, muchas veces no encuentra qué hacer y entra con un gran desasosiego. Y esto quizá les pasa mucho. Yo, como trabajé en una universidad y me jubilé, y estoy feliz de haberme jubilado, pero otros profesores que se han jubilado de la universidad, ha habido que hasta que se han suicidado porque no encontraban qué hacer. Siempre habían pasado la vida distrayéndose con sus clases, con la preparación de las clases, con los alumnos, con los exámenes, con una cantidad de actividades, y de repente se encuentran sin nada que hacer y el dukkha se hace patente allí. El dukkha todo abarcador. Y cuando viene el dukkha del sufrimiento también, y cuando viene el dukkha del cambio también.
Bueno, entonces tenemos que la primera noble verdad de la ecología es la crisis ecológica, con todos los males que ha traído, todas las cosas que yo estoy tomando agua en una botella de plástico que tiene bisfenol, que tiene lactatos, que tiene toda clase de cosas que son cancerígenas, que son transforma completamente las funciones endocrinas, mimetizan las hormonas femeninas, transforman totalmente el organismo, son cosas terribles, y estamos respirando aire contaminado, tenemos todas las radiaciones de todos los móviles que hay por acá, las grandes antenas que proyectan aquello que reciben los móviles y que envían los móviles y que lo envían a otro lado, y innumerables otras cosas. Tanto que ya desde mediados del siglo pasado se estaba prediciendo, incluso en 1968 salió un librito que se llamaba A Blueprint for Survival, que lo produjo la revista The Ecologist, y ahí se decía que si no habíamos realizado el cambio que es imprescindible para el 2030, iba a ser demasiado tarde. Y ahorita, hace como un año, menos de un año, un grupo de científicos de la ONU o de la UNESCO, que viene siendo, la UNESCO es una parte de la ONU, determinaron también algo parecido, que o bien habremos realizado el cambio necesario para eliminar el cambio climático o para el 2030, o bien es demasiado tarde y ya esto se va a desbocar y se va a arrancar de una manera exponencial que no tiene no tiene vuelta atrás. Y esto implicaría prácticamente la destrucción de nuestra especie por nosotros mismos, no por un meteorito que cayó del espacio o algo por el estilo, sino por nosotros mismos. De modo que, ¿cuál es la causa de esta primera noble verdad de la ecología, que es la crisis ecológica? Podríamos decir que es el propósito consciente en contra de la naturaleza del que habló Gregory Bateson. Pero ¿de dónde viene ese propósito consciente en contra de la naturaleza? De la exacerbación de la avidia. El segundo tipo de avidia, perdonen de nuevo que no esté traduciendo este término, pero ya explicamos que no es traducible, porque el primer tipo de dukkha y los distintos tipos de avidia significan distintas cosas. El primer tipo de avidia es ignorancia, los otros dos son distorsión o error. Entonces son palabras que no se pueden traducir, dukkha y avidia. Bien, entonces el segundo tipo de avidia es la dualidad sujeto-objeto. A medida que la avidia se va incrementando, nos vamos sintiendo cada vez más contrapuestos al medio ambiente. Y mientras más separados del medio ambiente y contrapuestos a él y a los demás seres humanos, nos vamos sintiendo, más vamos sintiendo que tenemos que eliminar todo aquello que sentimos que nos amenaza en el medio ambiente, destruirlo. Y al mismo tiempo arrancarle todo aquello que sentimos que nos puede beneficiar. De modo que si concluimos, por ejemplo, yo vengo de un país tropical, todavía en Europa no hay tantos, pero ya están llegando, los mosquitos transmisores de enfermedades. Si llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que el Anopheles transmite la malaria, o de que el Aedes aegyptus o Aedes aegyptus, o como lo pronunciemos, transmite la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, ¿cómo se llama la que salió después? Bueno, hay cada vez más enfermedades de estas. Entonces, yo desarrollo unos omnicidas, los llaman plaguicidas, pero lo matan todo, no matan solo las plagas. Unos omnicidas que los riego indiscriminadamente y
pasan a las aguas y yo me los bebo yo mismo, y luego se van acumulando por la cadena alimenticia y una mosca, un animal más grande se come el mosquito y una trucha se come y son acumulativos. Y cuando me como la trucha, hay una cantidad de veneno acumulado en la trucha que se va acumulando en mí. Y cuando me como otra trucha, más adelante se sigue acumulando. De modo que yo estoy mandando hacia afuera, en total ignorancia de las interconexiones, que hacen que esto va a volver hacia adentro. Es como lanzar un boomerang y no encuentra nada que golpear y se devuelve y me golpea a mí. O como golpear una tabla en el suelo que resulta que está mal clavada y se levanta y me pega en la cabeza al otro extremo. Entonces, el segundo tipo de avidia, el primero es la ignorancia de nuestra verdadera condición. Si no tenemos la ignorancia de nuestra verdadera condición, no podemos creer en la realidad del dualismo, porque veríamos la verdadera condición que es no dual y no podríamos creernos el segundo tipo de avidia. El segundo tipo depende del primero. Entonces, el segundo tipo es muy importante. Es la hostilidad hacia otros seres humanos y aquellos segmentos de lo que llamamos el medio ambiente, pero que no es algo externo. Somos parte de ese ecosistema que nos molestan y que sentimos que debemos destruir para nosotros no estar amenazados. Y luego arrancarle todo aquello que sentimos que nos puede beneficiar. Pero haciendo esto vamos destruyendo la cadena de la vida, la red de la vida. Porque le vamos cortando hilos, y cuando le vamos cortando hilos a una red, llega un momento en que pierde su funcionalidad. Se están destruyendo un gran número de especies cada día. Se calcula que ya para el 2030 la cantidad de especies que van a existir van a ser muchísimas, una parte muy pequeña de las que había para comienzos del siglo pasado. Desde hace muchas décadas ya se extinguen muchas especies cada día. He visto distintos cálculos, de modo que no les voy a decir ninguno para no correr el riesgo de equivocarme, pero muchas. Y llega un momento que cuando se eliminan muchas especies, pues automáticamente la red de la vida deja de ser funcional y todo colapsa. Entonces, el segundo tipo de avidia es esto, el sentirnos separados y sentir que hay algo que nos amenaza y algo que podemos aprovechar. Y a través de esta avidia desarrollamos este proyecto que Gregory Bateson llamó propósito consciente en contra de la naturaleza. Luego, el tercer tipo de avidia. Ya en el Udāna del Canon Pali y luego en el Tathagata Sutra del Canon Mahayana, tenemos una parábola que se hizo tan famosa que los poetas sufíes también se la apropiaron. Se la apropió Sanaí en el siglo X y luego Rumi en el siglo XIII. Es la famosa parábola de los ciegos con el elefante. Y adaptándola a nuestra época, podemos decir, allá era un rey, podríamos decir que, bueno, alguien puso a un grupo de ciegos a determinar la identidad de un elefante. El que tomó un colmillo concluyó que era un gancho de estos metálicos para mover grandes bloques de hielo. El que tomó la trompa pensó que era una manguera de bomberos. El que puso la mano sobre el ojo, sobre un ojo, pensó que era un cuenco. El que tomó una oreja pensó que era un aventador de los que se usan en Oriente para quitarle las cáscaras a los cereales. O podríamos decir un abanico. El que puso la mano en el lomo
pensó que era una silla de manos. El que abrazó una pata dijo que era un pilar. Y por último, el que tomó la cola vio que era cordiforme y se movía y salió despavorido viendo a ver cómo se escapaba gritando que era una serpiente. Entonces nosotros somos muchísimo peores. No es que los ciegos estos fueran malos, sino que tienen una percepción equivocada debido a el fallo en sus órganos, pero nosotros tenemos un fallo mucho peor, porque no solo percibimos todo el ecosistema de manera inconexa, sino que todo aquello que sentimos que nos amenaza lo queremos destruir, y todo aquello que sentimos que nos puede beneficiar queremos arrancarlo para usarlo. Entonces arrancamos la manguera de bomberos para usarla, para extinguir los fuegos, arrancamos el gancho metálico para llevar trozos de hielo, arrancamos el abanico o el aventador, arrancamos el cuenco, arrancamos la silla de manos, destruimos el pilar para no golpearnos con él en la oscuridad, destruimos la cola para que no nos muerda la serpiente, y de esta manera matamos al elefante, que es el ecosistema del que nosotros mismos somos parte. Entonces aquí se ve muy claramente que la crisis ecológica es un efecto de la avidia, que las 4 nobles verdades son una manera perfectamente apta de describir aquello que caracteriza, que es el signo de nuestra época, que es la crisis ecológica, y que es la gran amenaza que se cierne sobre el futuro de la humanidad misma, y que no es creado por nadie más que por nosotros mismos, por nuestra propia ignorancia creciente y acumulada, y nuestro propio karma acumulado, que es la consecuencia a su vez de nuestra percepción distorsionada acumulada, porque el mal surge de la avidia también. Entonces el mal karma surge de la avidia. Tenemos este karma ya a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de país y a nivel de la especie, porque todos hemos sido partícipes de este proyecto. Y lo mismo sucede con las guerras. Si bien en el Paleolítico no aparecían grandes cantidades, o sea, el número de personas muertas por ejemplo, flechas o algo así, era el que se podía esperar de accidentes de caza. Hoy en día, por ejemplo, si en el futuro alguien investigara, por ejemplo, Siria en este momento, la cantidad de muerte allí que por toda clase de violencia ejercida por otros seres humanos sería enorme. Aquí mismo tendríamos las de la Guerra Civil Española, en el resto de Europa tendríamos las de las guerras mundiales, en los Balcanes tendríamos hasta las de las últimas guerras de los Balcanes, etc. Por todos lados ha habido, e incluso donde todavía no ha habido guerras en algún tiempo, como por ejemplo Venezuela, de donde yo vengo, ahorita hay como 80 muertos al día por delincuencia. Y algunas muertes políticas también, menos que por delincuencia, pero también. Entonces, como podemos ver, lo que nos ha dicho la modernidad de que vamos hacia un paraíso tecnológico, parece ser todo lo contrario. Parece ser que el paraíso estaba más bien en los comienzos de la evolución humana, que ha sido degenerativa, y que ha estado catalizada por el incremento gradual de la avidia, y que lo que tenemos que lograr es, aplicando el mismo esquema de las 4 nobles verdades del Buda y los métodos que nos ha transmitido el budismo, lograr eliminar la avidia y de esta manera eliminar la causa de la crisis ecológica, alcanzando la 3ª noble verdad, como por medio de la práctica de la 4ª, que es el sendero budista.
Pero por supuesto, al mismo tiempo, y en esto ha puesto muchísimo énfasis el actual Dalai Lama, pues haciendo lo posible por transformar al mismo tiempo los sistemas de todo tipo que predominan hoy en día en el mundo, ponerle coto a este proyecto de destrucción de la naturaleza, a este propósito consciente en contra de la naturaleza y toda la forma como funcionan nuestras sociedades necesitan de una transformación también muy importante. Y esto ha dado lugar a lo que se conoce como el budismo comprometido, del cual el Dalai Lama es un representante de los más destacados precisamente, entre muchos otros también. El budismo comprometido, social, ecológica, económica, políticamente. Bien. Por supuesto que esta necesidad de cambio se puede entender de una manera muy limitada. Siempre que la gente ha percibido que hay algo que no funciona en el mundo, la gente ha querido cambiar lo externo sin cambiar lo interno. Pero, ¿de dónde vienen los problemas? La sociedad es una proyección de la estructura de nuestra mente y nuestra mente a su vez se estructura internalizando las relaciones sociales, las formas como se relacionan las personas con las cuales nosotros crecimos en esta vida y en particular uno de los elementos importantes son las estructuras verticales. Estructuras verticales que son de opresión o de explotación. Y esa misma estructura aparece dentro de nosotros mismos, en la cual parece que una parte de nosotros está siempre controlando a otra. Y por supuesto, esto es algo de lo cual no podemos prescindir repentinamente, porque si prescindimos de esto repentinamente, pues sería el caos total. Ya el dejar de controlarnos a nosotros mismos, nos poseerían todos los impulsos dañinos que se han ido acumulando a lo largo del desarrollo de la avidia y a lo largo de nuestra acumulación de karmas negativos, y por supuesto que el resultado sería terrible. Pero la budeidad es el fin de esa estructura vertical. La budeidad es un estado de espontaneidad total, totalmente libre de control. En la budeidad no hay un aspecto que controla y otro que es controlado. Por esto hay un poemita inglés que a mí me gusta mucho. Dice: muy feliz era el 100 pies hasta que el sapo una vez le dijo: ¿qué orden al andar siguen tus remos? Lo cual forzó su mente a tal extremo que confundido a una zanja fue a caer mientras pensaba cómo hacer para correr. O sea, el 100 pies, un animalito, no se está controlando a sí mismo. Él pone las patitas donde van. Entonces el sapo le dijo: ¿cuál patita pones tras cuál? Y él se puso a pensar cuál ponía tras cuál y se le enredaron las patitas y se cayó en la zanja y entonces el sapo... Hay en el Chuang Tzu, que no es un libro budista, pero está muy en armonía con el Mahayana y el Vajrayana. Hay dos parábolas. Una es aparentemente totalmente antibudista, por cierto, porque es un carnicero el carácter chino sirve para carnicero o para cocinero, para las dos cosas. Un carnicero es un mal símbolo en el budismo, por supuesto. Y el otro
es un artesano. Entonces dice, Chui, el artesano, hacía los círculos a mano mejor que con el compás. ¿Por qué? Porque sus facultades estaban integradas y por lo tanto no sufría impedimento. O sea, a medida que hacía el círculo no se estaba juzgando a sí mismo y no estaba tratando de corregir el círculo y por lo tanto no lo dañaba. Salía perfecto. Claro, tenía que haber pasado por un periodo de aprendizaje primero, pero una vez que ya había aprendido, entonces, siendo un realizado, pues los círculos le salían perfectos a mano, sin necesidad de un compás. Y el otro es el carnicero o cocinero, que nunca tuvo que afilar el cuchillo, porque siempre pasaba entre las coyunturas de los huesos y nunca rozó un hueso y por lo tanto nunca perdió el filo. Tiene que ver con la explicación de la palabra Dzogchen que dábamos antes, total plenitud y perfección. O sea, este elemento de perfección propio de la budeidad implica también espontaneidad. Es gracioso, o no sé si gracioso es la palabra Pali Asankata, la palabra sánscrita asánscrita, tibetano Dümache, en chino es Wu Wei. Asánscrita es todo lo que no es creado, producido, fabricado, condicionado, compuesto o intencional. Es otra vez un término multívoco, es un término polisémico, que es muy difícil traducir con una sola palabra. Pero en una traducción no nos puede poner, cada vez que aparece asánscrita, poner 7 palabras o más. Entonces hay que transarse por una y esto hace que se pierda una buena parte del sentido. Pero bueno, eso es irrelevante. Lo importante es que en chino es Wu Wei, y Wei significa acción. Entonces, asánscrita en chino se dice no acción. O sea, un Buda está en un estado que es asánscrita, es no condicionado, no creado, no fabricado, no intencional, no compuesto, y que está libre de acción. Es totalmente espontáneo. Y esa espontaneidad, que es propia de la budeidad, es justamente lo que ilustran estos ejemplos, ¿no? De manera que un Buda no tiene una parte que controla y otra que es controlada. Un Buda no actúa de manera autoconsciente. En Japón, en el Zen, hay muchos Do. Do en japonés traduce el chino Tao, que significa sendero, camino, y hay el Tao o el Do de la arquería. Y en el Do de la arquería hay que aprender a disparar sin disparar. Entonces el individuo empieza disparando y empieza a engañarse a sí mismo, bueno, ahora yo voy a ir aflojando poquito a poco hasta que se suelte. Pero el maestro le dice no, a lo mejor con un palo por la cabeza. Eso no es. Y llega un momento que se descontrola todo, pero va a llegar un momento en que, en un momento dado, va a surgir. Esto se llama Wei Wu Wei, acción a través de la no acción. Y es la acción que es asánscrita. Como las acciones de un Buda están libres de acción y son totalmente espontáneas. Entonces, totalmente libres de autocontrol implica totalmente libres de esta estructura vertical en la cual hay un lado, un aspecto que controla y otro que es controlado, que en términos del psicoanálisis sería superyo, el yo asociado al superyo, con el superyo como modelo, controlando al ello, tratando de controlar al ello. El consciente tratando de controlar al inconsciente.
a través del preconsciente o con referencia al preconsciente. Esto es aquello que tiene que deshacerse. Y pues eso implica que estas estructuras verticales, que son las proyecciones externas de nuestra propia estructura vertical en nuestra experiencia, se tienen que ir deshaciendo también. Y esto implica, esa estructura vertical es la estructura del propósito consciente en contra de la naturaleza. Yo quiero controlar todas las variables del ecosistema, pero controlándolas las mato. Tratando de impedir que haya mosquitos que transmitan enfermedades, los destruyo, pero destruyo todo lo demás. Porque entonces los batracios que se alimentan de los insectos y los reptiles que se alimentan de los batracios, todo esto se van extinguiendo y la red de la vida va perdiendo hilos y llega un momento en que lo que sucede con cortarle hilos de una telaraña, llega un momento en que se vuelve una bolita de la sustancia de la que está hecho los hilos de la telaraña, pero que ya no tiene la función de la telaraña. Ya la araña no puede atrapar insectos para comer, para alimentarse. En este caso, pues la red de la vida colapsa. Entonces, yo diría que tal como el sufrimiento, el dukkha, es la cosa más preciosa, y esto puede chocar. ¿Por qué es la cosa más preciosa? Porque sin dukkha no vamos a hacer nada por eliminar la avidya. Por eso el Buda enseñó las 4 nobles verdades. Primero el dukkha. Tenemos que darnos cuenta de el sufrimiento que nos inflige nuestro propio estado mental, que es la avidya. Y solamente si tomamos plena conciencia de esto, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para poder eliminar la avidya. En particular, tenemos el tercer tipo de dukkha, es el dukkha todo abarcador. Y esto se ha ilustrado, ya Vasubandhu lo ilustró y desde entonces lo encontramos por todos lados, en muchos libros tibetanos también. Este dukkha todo abarcador se ilustra con un cabello. El individuo normal se ejemplifica con la palma de la mano y el bodhisattva se ejemplifica con el globo del ojo. Entonces, en la palma de la mano, el cabello del dukkha puede permanecer para siempre porque no molesta. Pero en el ojo, arde y por lo tanto hay que sacarlo rápidamente. El bodhisattva es como el globo del ojo. El individuo normal es como la palma de la mano. Al bodhisattva le arde el dukkha todo abarcador. El bodhisattva no aguanta el sufrimiento porque ya no solo es suyo, sino que el sufrimiento de los demás lo percibe en sí mismo y eso es insoportable. Y por esto está automáticamente, tal como un individuo normal, cuando se siente picado por un mosquito, se lo quita, que no estoy justificándolo, pero es un ejemplo. De la misma manera, un Buda automáticamente, incluso sin proponérselo, hace lo necesario para eliminar el sufrimiento de todos los seres. Y el Bodhisattva hace lo necesario para poder llegar a ser un Buda, porque solo si él llega a ser un Buda va a poder ayudar a todos los seres a eliminar su propio sufrimiento. Entonces, tal como el dukkha, el sufrimiento, dijimos que el dukkha no se puede reducir al sufrimiento, pero bueno, tal como el sufrimiento es el látigo que mueve el caballo de la diligencia, de alguna manera, de la diligencia en la práctica budista, de la misma manera, la crisis ecológica puede ser aquello que nos mueve, que si tomamos plena conciencia de ella, nos damos cuenta de que nos estamos autodestruyendo. Nadie quiere colaborar con la destrucción de sus hijos y sus nietos, y los hijos de sus hijos y los hijos de sus nietos, y toda su
descendencia. Sin embargo, es increíble que mucha gente sigue negando la crisis ecológica. Muchos de los políticos que tienen más poder en este mundo ahorita lo niegan que haya cambio climático, niegan que el cambio climático dependa de la intervención humana, y parece que lo que quisieran es que nos adormezcamos, como darnos un opio a todos, de modo que quedamos totalmente adormecidos y no podamos ser ya como el globo del ojo y vayamos derechitos hacia la autodestrucción, a pesar de que ellos también se destruyen, y sus hijos y sus nietos y todo lo que sigue. Pero no importa, porque lo importante es anestesiarnos para seguir adelante ciegamente sin importar lo que suceda. Entonces, tomar conciencia de la crisis ecológica puede ser el equivalente a volvernos como el globo del ojo, a dejar de ser como el individuo normal, que es como la palma de la mano, y hacernos como el bodhisattva, que es como el globo del ojo. Darnos cuenta de que todo lo que nos importa en este mundo se va a destruir si no hacemos todo lo necesario para impedirlo. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es eliminar la causa, que es la avidia, en nosotros mismos. De modo que tengamos la posibilidad de ayudar a todos los demás a eliminar la avidia en ellos mismos, y de ir ayudando a los demás a eliminar la avidia en ellos mismos. Y al mismo tiempo hacer lo posible por transformar las estructuras políticas, sociales, económicas y ecológicas sobre todo, de modo que la sociedad pueda hacerse viable nuevamente, la sociedad humana. ¿A qué hora tenemos nosotros que terminar? Un gran trabajo, Un gran trabajo. Y hay mucha gente que dice que es imposible. Pero resulta que se está viendo ya un cambio. Hace un tiempo, a comienzos del siglo XX, por ejemplo, ¿cuántas personas se habrían interesado en las disciplinas de transformación interior? ¿Cuánta gente ni siquiera habían oído hablar del budismo o de otras tradiciones de sabiduría de Oriente? Eran muy pocos, y si nos vamos más atrás todavía menos. Hegel decía que Oriente estaba en un estadio de desarrollo que no había desarrollado todavía la autoconciencia, que era el primer paso para tener la posibilidad finalmente de que la autoconciencia se reconociera en la naturaleza, que es lo que le había pasado a él según él. O sea, él era el final de la evolución humana. Y en Oriente ni siquiera habían llegado todavía a la autoconciencia. Pero ¿quién es el primer filósofo que habla de autoconciencia? Acharya Dignaga, un filósofo budista. Es el primero que habla de una conciencia de conciencia, que claro, es el eje de una polémica dentro de la filosofía budista, porque evidentemente que el Prasangika lo niega. En el Bodhisattva-charyavatara se nos dice: el ojo no puede verse a sí mismo, se supone que sin un espejo. La punta del dedo no puede tocarse a sí misma. De la misma manera, la conciencia no puede estar consciente de la conciencia, porque la conciencia es conciencia de objeto, es el sujeto que está consciente de los objetos. Pero hay otro tipo de algo que no sé si se puede llamar conciencia, que es una capacidad cognitiva que se ilustra con el espejo, la naturaleza de la mente, la verdadera condición de la mente. Y esa está consciente tanto del objeto como de la ilusión de que hay un sujeto percibiendo el objeto. Es en este espejo que se manifiesta todo esto. Entonces, claro que la conciencia dualista no puede estar consciente del sujeto, de ella misma, pero hay otro nivel de conciencia, de capacidad cognitiva que es no dual, y en la cual se manifiesta tanto el objeto como el sujeto, y es por virtud de esa capacidad cognitiva que se manifiesta en el sujeto y el objeto. Entonces, de alguna manera,
cuando Dignaga habla de una conciencia de conciencia, y esto se ilustra con la llama que al mismo tiempo que ilumina a lo que está alrededor, se ilumina a sí misma. Entonces esto ya no se está hablando de la conciencia dualista, se está hablando de una capacidad cognitiva que es no dual y que es la base en la cual se manifiestan todas las cogniciones de todo tipo, tanto las del samsara, que son dualistas, como las de un Buda, que son totalmente no dualistas, y que es debido al no dualismo que la actividad búdica es espontánea y no basada en la acción, porque la acción es dualista. Hay un yo que actúa sobre algo externo y decide actuar, y ahí actúa, y entonces hay autointerferencia. Entonces, pues evidentemente que la respuesta nos viene justamente de lo que Hegel pensaba. Hegel pensaba que el fin de la evolución humana era lo que se estaba dando en la Alemania de su época, y resulta que más bien nos estábamos acercando al apex de la degeneración, que es a lo que estamos llegando hoy en día a finales del Kali Yuga. Y es justamente esto lo que está produciendo ya una reacción para emprender el sendero para eliminar la avidia. Entonces no hay que perder el optimismo, no hay que tener esperanza ni miedo, pero tampoco tomar una posición, echarnos a morir, se dice en Venezuela, no sé si en España se dice igual, ¿no? Y resignarnos a y deprimirnos. Por el contrario, la gravedad de lo que está pasando es el motor de la transformación que tiene que venir y que tiene que comenzar con la transformación interna del individuo, y está pasando. Por esto en la enseñanza Dzogchen hay profecías que dicen que la enseñanza Dzogchen se va a extender en nuestra época como nunca se había extendido antes, que se va a difundir en nuestra época como nunca se había difundido antes. Y dice algo que es muy interesante también. Dice que más seres del sexo femenino se van a realizar a través de la enseñanza Dzogchen que del sexo masculino. No sé si será porque hay más mujeres en el mundo que hombres, o si será porque va a haber por algo que caracteriza a la mujer, que tiene que ver con esta predicción, y que es distinto de lo que pasaba antes, porque por ejemplo en el Tíbet, o en la India, o en los sitios donde existía el budismo, como la mujer tenía una función en el hogar, era a la que le costaba más dedicarse a la práctica espiritual, y por eso había mucho menos mujeres practicantes y mucho menos mujeres realizadas que hombres. Pero a lo mejor hoy en día la situación ha cambiado y el hombre y la mujer están mucho más cerca de una igualdad de condiciones, y a lo mejor esto va a ser factible que por las condiciones mismas de la mujer les sea más fácil a las mujeres. No sabemos qué es lo que significa esta profecía, pero algo significa, y en todo caso una de las cosas más importantes es que verdaderamente si las enseñanzas budistas, de las cuales para mí el Dzogchen quizás la más adaptada, la más propia para nuestra época, pero al mismo tiempo requiere capacidades que no todo el mundo tiene, de modo que digamos que las enseñanzas budistas en general son la condición de posibilidad de la transformación en todos los planos, que es la condición de posibilidad no solo de la continuidad de la especie, sino de el comienzo de una nueva era de perfección o era de la verdad. Porque se considera que al final del Kali Yuga empieza otra era de perfección u otra era de la verdad. Y en el Tantra Kala Chakra se dice que esta nueva era va a durar 1 milenio.
en los textos asociados al Tantra Kalachakra. Entonces, bueno, no sabemos cómo van a hacer las cosas, pero en todo caso lo importante es que tomemos conciencia de la crisis ecológica y que esta conciencia, en vez de hacernos volvernos pesimistas y hacernos que nos echemos a morir y que nos deprimamos, nos haga más bien actuar con más ímpetu y con más energía que nunca en la práctica espiritual del sendero budista que nosotros decidamos escoger, que mejor nos vaya a nosotros según nuestras condiciones, y que aplicándolos y luego de que tengamos resultados ayudando a los demás a aplicarlos, podamos lograr esta transformación de la cual depende la supervivencia misma de la humanidad, y además de la supervivencia misma de la humanidad, la transición a una nueva era que estará caracterizada por la plenitud, la armonía, etc. Evidentemente con problemas de medio ambiente, porque eso no lo podemos curar totalmente de un día para otro, pero aún así, puesto que la felicidad y la infelicidad dependen de la mente y no de las condiciones externas, entonces, otro aspecto muy importante es que va a ser necesario aprender a vivir, a sentirnos plenos en la frugalidad. Hoy en día pensamos que sentirnos plenos implica consumir muchísimo. Cuando Sakya Pandita fue a China y se entrevistó con el emperador le preguntó ¿quién es el hombre más rico del Tíbet? Y Sakya Pandita le dijo el nombre de un yogi que vivía en las montañas y que lo único que tenía era una bolsita con un poco de zampa, de harina de cebada tostada, y andaba desnudo porque practicaba el tumo. Como ahí no había nadie, él vivía solo en su cueva, desnudo en la nieve, practicando tumo, y dijo que este era el hombre más rico del Tíbet. ¿Por qué? Porque como estaba en la total plenitud que indica la palabra Dzogchen, total plenitud, pues era el más rico del Tíbet, es el que tenía más plenitud en el Tíbet. Y cuando a Guru Chowan fue un gran tertön de la enseñanza Dzogchen, él tuvo un discípulo nepalés, Baré, que era buscador de oro, y Baré fue a buscar las enseñanzas Dzogchen con Guru Chowan. Entonces le llevó una bolsa con polvo de oro, y Guru Chowan le dijo: no, con eso que me estás dando no basta, tienes que darme lo que tienes escondido allí. Tenía 3 bolsas, ¿no? Entonces era todo lo que él había ido al Tíbet a buscar oro, pero también quería las enseñanzas. Entonces le saca la segunda bolsa y le dice: no, todavía con esto no basta, tienes que darme la tercera bolsa que tienes ahí adentro. Entonces entró en pánico pero dijo: bueno, lo más importante es la enseñanza. Le dio la tercera bolsa. Entonces Guru Chowan la mezcló con zampa, con harina de cebada tostada, y hizo una ofrenda del fuego, y Baré casi que se entra en un ataque de pánico, y cuando ve que el oro no se quema, se sintió aliviado. Entonces le dijo: ahora sígueme. Y fueron a la orilla de un río, y ahí todo el polvo de oro que quedaba lo echó al río, y dijo: ¿para qué quiero yo oro si el mundo entero es oro para mí? De la misma manera, Padmasambhava dijo: la satisfacción no depende de la cantidad de comida, sino de la ausencia de voracidad. Así que la frugalidad que es necesaria para la supervivencia de la humanidad no es ningún sacrificio. Si nosotros logramos transformarnos internamente y llegar a este estado de total plenitud y perfección que indica la palabra Dzogchen, por cualquier camino budista que sigamos, pues automáticamente vamos a estar plenos en la frugalidad. Y la frugalidad no va a ser ningún inconveniente. Ahorita son ya 9:15 y yo creo que debemos dejar un poquito para comentarios, preguntas.
Cualquier otra cosa, objeciones, cualquier cosa que surja. Por favor, si puede hablar bien alto y levantarse para que todo el mundo escuche. No, una pregunta muy sencilla. ¿La superpoblación ha sido la principal causa de esta crisis ecológica? Muy interesante la pregunta. Hay un etnólogo francés que se llama Jacques Cauvin. Se consideraba, sobre los orígenes de la agricultura, estaban las llamadas teorías ecológicas de Louis Binford y Jack Flannelly, por ejemplo, que postulaban que los comienzos de la agricultura se debían a que la población humana había aumentado y el número de piezas aptas para la caza, la pesca y la recolección había disminuido, y que esto había impulsado a los individuos a cambiar de forma de vida, y de una forma de vida lúdica con la cual el trabajo era juego, porque hoy en día la gente se va de casa para salir del trabajo alienado de toda la semana, o de pesca, actividades que desde el punto de vista budista son terribles, o se van, digamos, algo más inofensivo, a recoger boletos bajo los pinos, como una diversión de fin de semana. Y esa era la forma de vida de los seres humanos. No había trabajo forzoso. El trabajo era juego, y de repente pasar de eso, no de repente, gradualmente, a través de los horticultores tempranos, etcétera, a una forma de vida que exigía 10 horas de trabajo forzado al día. Entonces, la única explicación era esta de Louis Binford y Ken Flannelly, según la cual habían disminuido las piezas de caza, pesca y recolección, había aumentado la población humana, pero Jacques Cauvin se percata de que donde quiera que va a surgir la agricultura, antes en el arte aparecen los primeros dioses. En el Paleolítico, en cambio, la transición a la agricultura es la transición al Neolítico también. En el Neolítico el arte era el arte rupestre. Por ejemplo, la historia del arte positivista planteaba que el arte rupestre no era arte sino técnica, aunque en griego techne significa tanto técnica como arte, pero bueno, y que al pintar un bisonte lo que querían era atrapar el alma del animal para luego poder cazarlo. Entonces otros franceses, André Leroi-Gourhan y Annette Lehmann-Ampère, llegan a la conclusión, estudiando el arte del Paleolítico, de que es un arte religioso, pero sin referencia a dioses supramundanos, en el cual lo sagrado está en el mundo y celebra lo sagrado en el mundo, un poco como el arte taoísta y Chan de la pintura china, o un poco como el arte de tankas tibetano, que sí aparecen muchas figuras humanas, pero son símbolos de la budeidad, etcétera, etcétera, y no hay referencia a dioses. Aparecen deidades, pero que no son un dios creador ni nada por el estilo, sino que son medios para transformarnos nosotros y seguir un sendero. De manera que él dice, bueno, pero esta implica que hubo una transformación psicológica que dio lugar a la agricultura, y fue la pérdida del estado de comunión, del estado de la vivencia, de la verdadera condición que es común a todos los seres humanos, que era lo que hacía que en la época del Kritya Yuga todo fuera perfecto, o que estuviéramos en un estado de verdad, de falta de avidia, por lo menos una buena parte del tiempo. Y entonces los dioses surgen cuando dejamos de ser capaces de comulgar con lo sagrado en el mundo y lo proyectamos en un plano supramundano. Y ahí surge la primera relación vertical. Y entonces allí se dejan de utilizar, más adelante surgen religiones. Esto es una explicación demasiado larga. Hay un libro mío que se llama Alienación, que está en mi página web, porque me lo secuestró una editorial que lo vende a un precio carísimo y yo no quise
yo decidí ponerlo en la página web para que la gente lo bajara gratuitamente y no tuvieran que pagar como 100 euros que está cobrando esta editorial por el libro, donde se explica todo esto en gran detalle. Pero en general nunca hubiera llegado a ver sobrepoblación si no hubiera sido por una transformación psicológica que se produjo con anterioridad. Y tiene que ver con que los contraceptivos dejaron de usarse porque entró la idea de que las relaciones eróticas eran malas. Y esto tuvo que ver con que unos pueblos empezaron a atacar a otros, los pueblos pastores empezaron a atacar a los pueblos agrícolas, porque de pura carne no se puede vivir, la proteína ya no se asimila. Y donde no hay agricultura, porque son regiones muy áridas, entonces dependen del intercambio con los agricultores, pero los agricultores no tienen interés en intercambiar porque también tienen carne, y entonces empezaron a atacar a los hombres y luego violaban a las mujeres, el sexo se volvió malo. Y de ahí vino el tabú sexual y esta relación que había entre los dioses y los hombres, la relación vertical que aparece en el arte en ese momento, se transforma en represiva. Entonces también dentro del ser humano se reprime lo de aquí abajo desde aquí arriba. Y automáticamente al dejar de haber contraceptivos, ¿cómo que contraceptivos? En las tribus del Amazonas se utilizan una cantidad enorme de contraceptivos que los enumero en este libro. En este libro Chamanismo y Dzogchen, que está saliendo ahorita, lo vamos a presentar el 24. Aquí está el director de la editorial, que es David Barba, y él les puede indicar si a alguien le interesa la dirección de dónde lo van. Está a la venta aquí también en la librería, y hay una nota al pie allí donde se enumeran la cantidad de contraceptivos sumamente poderosos que se utilizaban, cantidad de tribus en el Amazonas y cada una de ellas contraceptivos diferentes, y que no tenían los efectos secundarios que tienen los que creó la ciencia moderna. Entonces, pues, lo que nos parece a nosotros sentido común, a veces es el menos común de todos los sentidos, porque a veces lo que nos parece sentido común se debe a la forma como hemos ido evolucionando degenerativamente, al incremento de la vida. O sea, hubiéramos podido tocar esto en mucho mayor detalle, pero queremos aprovechar para si hay alguna otra pregunta, dejamos unos minutitos más. Hola, Lea, a todo el mundo. Bueno, yo quería hacer un comentario, también pregunta dejando abierto para si quieres comentar, por supuesto, que seguramente contarás mucho más interesante. Yo quería hacer un apunte solo como aspirante a practicante del Dharma y como también, bueno, activista por los derechos de los animales, etc. Creo que hay algo que queda siempre. Los animales siempre están escondidos, los mataderos están escondidos, las granjas están escondidas. No se habla mucho dentro del Dharma, se habla mucho del amor, la compasión, todos los seres sean felices, pero luego a la que se le pretende quitar el jamón, el chorizo, el queso, etcétera, a cualquier practicante se monta una irritación tremenda y tal. Yo me gustaría primero hacer un apunte, porque soy activista, entonces tengo que aprovechar para hacer activismo por los derechos de los animales. Pienso que también, como practicantes del Dharma, que pretendemos practicar el amor y la compasión y por todos los seres, pues bueno, deberíamos tener una consideración por los animales. No son los animales, no son objetos, no son cosas, no son nuestros esclavos, no es una cosa que vas y lo compras, son seres que sintientes, son uno de los seres de los 6 reinos de la existencia y deberíamos sentir compasión por ellos en lugar de utilizarlos. Y si no nos hemos parado a pensar en ello, pues bueno, siempre es un buen momento para empezar a pensar, ¿no? Entonces creo que también dentro del Dharma a veces falta poca pedagogía para esta cultura de la paz, ¿no? Que sería no utilizar a los animales. Y bueno, yo creo que también hace falta una revolución dentro del Dharma en que esto también se pueda hablar, ¿no? Y no se hable
de lo que se habla, que yo no nos explica muy bien, ¿no? Pero de las 3 carnes que no han sido vistas, oídas, sospechadas y tal. Yo creo que estamos en el siglo XXI y tenemos que saber que todos los animales que llegan a nuestro plato han sido asesinados y han sido explotados para que sean consumidos luego, y alguien ha pagado previamente, aunque nosotros nos lo pongan en un doble mendicidad, cosa que para la mayoría no es la realidad. Y bueno, con esto también hay a nivel ecológico hay una repercusión tremenda. Elías seguro que podría explicarlo un montón. Es tremendo a nivel ecológico. Hablando de ecología, una de las primeras causas de la deforestación, de la sequía, bueno, para los humanos también, porque se desplazan a las personas que están viviendo en las selvas, pérdidas, extinción de especies, aparte del agujero de la capa de ozono, etcétera, etcétera, de gases metano, bueno, ya nada, quería hacer este apunte y agradecer esta charla. Gracias. Sí. Sí, por supuesto que la forma como se produce la carne hoy en día es totalmente inhumana, lo que llamamos inhumano. No sé si los humanos somos tan buenos como para que poder usar ese término, que inhumano signifique malo, pero parecen mucho más sanos los animales que los humanos. En la forma como se produce, además de todo, le inflige mucho sufrimiento a los animales. Tradicionalmente, en el tantrismo, en la Ganapuja, que es un ritual de purificación del samaya, del compromiso tántrico, se consume carne. Ahora, tradicionalmente, la carne tiene que ser carne tántrica. Entonces, carne tántrica tiene ciertas condiciones específicas. Y una de las condiciones es que no sea asesinada. Por ejemplo, donde yo practicaba en Nepal, yo pasé 10 años en Oriente y yo nunca hice un retiro muy largo, pero yo hacía retiros de 3 meses, que no quería quedarme sin visa. Entonces hacía los retiros de 3 meses, me iba a la India y volvía a subir a la montaña, y volvía a bajar y volvía a subir. Y en esa región, ahí no matan animales, y les horroriza que maten animales. Y si alguien trae carne de Katmandú, por ejemplo, sobre todo después del día de Durga Puja, donde matan una cantidad enorme de búfalos y cabras y toda clase de animales, les parece horroroso que alguien traiga esa carne. Pero todo el mundo come carne. La carne de los animales que han muerto, y como además no hay refrigerador, la cuelgan encima del fuego y se seca, y ahí se muere cualquier cosa. Y como se pone muy dura, para poder comerla hay que cocinarla bastante. No hay ningún peligro de que, aunque la vaca haya muerto de tuberculosis o el toro o lo que sea, no hay ningún peligro de contaminarse, porque la forma como funciona todo es tal que todo es perfecto. Y más bien la carne esta no contamina porque no se pudre por allí. Hacemos como los buitres nosotros, en este caso, que limpian. Tenemos una función ecológica, y es la forma como se disponía de los cadáveres tradicionalmente en el Tíbet también, que era dárselos a los animales salvajes. Y los humanos somos animales también, y éramos parte de los animales salvajes. Claro, en el caso de los humanos no, pero en el caso de los demás animales pues se consumían de esta manera. Entonces eso era lo tradicional, eso era la carne tántrica. Y porque no se consigue hoy en día carne tántrica, algunos maestros de Dzogchen, como Chatra Rinpoche, quien murió hace poco, relativamente, no recuerdo si fue hace 2 años, fue tres casi. 3 casi, sí. Fue un diciembre, por un diciembre, por ahí más o menos. Vivió bastante también, en parte quizás porque no colaboraba con la muerte de los animales. Ahora, también se considera que cuando uno consume la carne en una ganapuja, uno lo hace con la intención de crearle una causa kármica al animal, de que el animal, cuando uno se realice, y se considera que todo el que practica la enseñanza Dzogchen, por ejemplo, en alguna vida se va a realizar,
y que en ese momento, por la relación que ha establecido con el animal comiendo su carne, que lo ha hecho con esa intención, ha creado una causa kármica para que el animal renazca como humano y como discípulo de uno cuando uno llegue a ser Buda, en vez de a lo mejor seguir renaciendo como animal y seguir siendo masacrado infinitas veces. Entonces hay una cantidad de elementos allí que habría que tomar en cuenta, pero estoy de acuerdo con que evidentemente que una de las grandes causas de la crisis ecológica es esto, y entonces hay 10 kilos de proteína vegetal producen 1 kilo de proteína animal, y la proteína animal se la consumen en los países más ricos y se muere la gente de cáncer y de problemas del corazón por comer demasiada carne. Es una cosa totalmente absurda, pero todo es tan totalmente absurdo porque es producto de la Biblia, de toda esta ignorancia de las interconexiones y todas estas cosas. Ya vamos a tener que parar, así que última intervención, ¿verdad? Porque ya son las 9, creo que iba a decir algo que de repente puede ser que choque un poco, no caiga muy bien, pero me gustó mucho lo que dijiste, de que trato de colaborar con la ecología, pero desde un estado consciente. Porque yo vengo de un país, Venezuela, donde se exacerbaron el movimiento, todo el que defendía la naturaleza, todos los movimientos que por lo general son considerados como minoría. Hay gente que malentiende eso de ser hippie, vamos a salvar el árbol y fíjate la distorsión que hubo de cómo la gran industria era una perversión. O sea que no sé de qué manera veo que importa que defienda si igual procedo desde un estado que no sea realmente de conciencia, que creo que eso es lo más importante. sí, totalmente de acuerdo con esto. O sea, y esa es la diferencia entre el ambientalismo y la ecología profunda. La ecología profunda es un término que acuñó Arne Naess, y él se refería al budismo todo el tiempo. Y justamente, ecología profunda es eliminar las causas profundas de la crisis ecológica y no meramente sembrar 10 arbolitos acá y seguir teniendo la misma mentalidad. Implica antes que nada transformar la conciencia, que es la causa de todo. Y esto es un elemento, una cosa importantísima en el budismo. Se dice, la conciencia es la causa de todo. Entonces creo que aquí tenemos que terminar. ¿Puedo hacer una pregunta más? Bueno. Entiendo que también hay otro nivel, que también creo que a lo mejor tiene algo que ver con esta charla, que es también a otro nivel espiritual se causan provocaciones que también impactan al medio ambiente. Claro. Y que también a través del sendero se puede pacificar esas provocaciones. Y entiendo que ellos también tienen una relación directa a problemas que pueden surgir en el medio ambiente. Sí, por ejemplo, quemar plástico produce dioxinas. Las dioxinas son cancerígenas. Y entonces se considera que, por ejemplo, los nagas, quemar plástico los envenena. O sea, es una cosa que los ataca de una manera terrible. Y que entonces los nagas se vengan de los seres humanos, creando epidemias y creando una cantidad de cosas, porque los humanos los están atacando terriblemente con estas cosas. También se considera, por ejemplo, que quemar sangre menstrual, hay una cantidad de cosas, pero lo de las dioxinas es muy claro, porque quemar dioxinas no afecta solo a los nagas, afecta a todo, a todo lo que vive, de alguna manera. Entonces, sí, eso también es un elemento. Bueno, vamos ahora sí la última, pues. No, era más que todo si es que conoce... Fuerte, por favor. No sé, era más que todo si es que conoce una parábola que es la flor que nunca se marchita. Es una parábola sobre que hablaba el anterior sobre la conciencia. Porque no podemos hacer nada para que otras personas entren en ese estado de inconsciencia, tratando de ir por la inconsciencia. No sé si me dejo explicar en el término de que si es que hacemos algún tipo de activismo que va más que todo por la situación y no por la conciencia del individuo, el otro va a seguir en el sueño que es
es el que habla la parábola, ¿no? Habla sobre que un discípulo le dice a su maestro que cómo es que él puede estar tan tranquilo viendo tanta desgracia en el mundo. Y él le dice, imagina que estás en un barco que se hunde y que estás soñando que estás en el barco que se hunde. Te despiertas y te das cuenta que es un sueño. ¿Qué haces? ¿Te vuelves a dormir para advertir a la gente que el barco, que se salga del barco porque se está hundiendo? ¿O te das cuenta que era solamente un sueño? ¿Entiendes? Entonces, el sueño es el estado de la inconsciencia en la parábola. Claro. Claro, en este caso hay un sueño colectivo también, y los que siguen en este sueño colectivo van a seguir sufriendo. Entonces la compasión hace que naturalmente surja un impulso por ayudarlos a todos a despertar. Entonces la parábola es válida, pero también hay que matizarla con este elemento de alguna manera. Y ahora sí hemos terminado. Bueno.